soy Percides Quiñones, ya Melissa hizo un resumen de mi trayectoria y solo comentarles que durante buena parte de mi vida, en las diferentes etapas de evolución, tuve rol de arquitecto. Trabajé en el área de arquitectura empresarial del BCP por 7 años y ahí tuve varios roles. Tuve una época el rol de arquitecto de canales, otra época el arquitecto de SOA, entre otros, ¿no? Y luego, después de estar en el BCP los últimos 10 años, tuve varios roles también de arquitecto. Probablemente el más reciente es un rol como arquitecto cloud en una empresa de medios de pago, similar a Nubis o a EasyPay, ¿no? Así que, bueno, encantado de hacerles esta charla donde vamos a hablar acerca de los fundamentos de arquitectura digital. La idea es contarles un poco a partir de las mejores prácticas que existen hoy día y la experiencia que tengo, en qué consiste la arquitectura con un enfoque moderno, ¿no? Que, que también pasa por una comprensión holística de las necesidades, no solamente técnicas, sino también del negocio. A ver, siempre que vamos a hablar de arquitectura, me gusta hacer la analogía, por ejemplo, en el caso de un avión, ¿no? Un avión nosotros lo usamos en una modalidad usuaria, ¿no? Vemos un aparato en el que nos subimos, nos sentamos, hacemos el viaje y terminamos, ¿no? Pero cuando un avión se diseña, hay una serie de consideraciones que se toman en cuenta. Una de las razones es que debemos tener no solamente la precaución de dar una buena experiencia al usuario, que es el que va a abordar, sino que hay una serie de stakeholders en un avión. Por ejemplo, tenemos evidentemente los pilotos, tenemos la tripulación, que son los que van a realizar la atención durante el vuelo, pero además los aviones están diseñados para que su tamaño quepa en ciertas configuraciones de aeropuertos, que tenga la capacidad de ser mantenible, por ejemplo, que se le pueda hacer mantenimiento, que cumpla ciertos requerimientos de seguridad y, por supuesto, una serie de estándares, porque los aviones son construidos, si bien conocemos empresas como Boeing, por ejemplo, o Airbus, atrás de ellas hay un montón de proveedores que deben de tener una serie de componentes listos para poder suministrarse en el caso, por ejemplo, de una reparación, producto de un defecto, el desgaste que da el tiempo, ¿no? Entonces, el avión tiene que ser diseñado, arquitectado, pensado de una manera integral, no solamente desde la perspectiva solamente de lo que el usuario necesita, ¿no? Si le preguntáramos probablemente a un usuario casual de los aviones, nos va a decir, bueno, yo quiero que los asientos sean anchos, que se pueda caminar por los pasadizos y que haya espacio para el equipaje de mano, ¿no? Pero vamos a ver que en verdad hay un montón de otros requerimientos que son importantes considerar. Lo que he puesto acá, y a propósito, la idea es tener una lámina abundante en detalles, porque eso es mínimamente quizá lo que deberíamos considerar en un avión, ¿no? Por ejemplo, voy a irme por acá a donde dice interoperabilidad en esta esquina, ¿no? Los aviones son aparatos que viven en un ecosistema, tienen que interoperar, por ejemplo, con los sistemas de control de tráfico aéreo, tienen que tener sistemas de comunicación, tienen que pasar evidentemente por unas pruebas bastante rigurosas, ¿no? Nadie quisiera subirse a un avión que nos dijeran que no han pasado por pruebas, ¿no? O que solamente han sido construidas en la fábrica y de ahí de frente se han venido para ser para empezar a ser usados, ¿no? En fin, o sea, hay una serie de características acá que son importantes considerar, porque si no lo hiciéramos, lo más probable es que tuviéramos algún tipo de problema, ¿no? Desde un problema menor, y en el caso de los aviones, hasta un accidente que pueda resultar fatal. Entonces, sirve a esta reflexión, amigos, para poder pensar acerca de que cuando tenemos que arquitectar algo, es importante tener en cuenta todos los stakeholders, no solamente el usuario, sino que deben estar todos los involucrados y además todos los requisitos que nos puedan pedir que no necesariamente son requisitos funcionales, algo que esperaría un usuario casual o un usuario final, sino también hay otra serie de participantes que tienen necesidades que deben ser cubiertas, ¿sí? Y también, por supuesto, en el caso de la industria aérea tenemos todo lo relacionado a la regulación, ¿no? Muy bien, si podemos resumir cuáles son aquellos momentos que son claves para hacer arquitectura digital, lo podríamos ver en tres grandes momentos. Primero,
el comprender las necesidades del negocio. Segundo, usar un marco de calidad de software. Y tercero, incorporar algunas condiciones clave de diseño. ¿Ok? A ver, en cuanto a las necesidades de negocio, es importante entender qué cosa es lo que realmente se necesita de fondo, ¿de acuerdo? No solamente la parte superficial, sino la parte de fondo, ¿sí? A ver, hay algunos paradigmas que se tiene con respecto a la arquitectura de software, como por ejemplo que deberíamos construir algo que sea, pues, sirva para toda la eternidad, ¿no? Pensar en una arquitectura que sea bien pensada al inicio y que sirva para siempre, ¿no? Pero eso, la verdad, es, y ya hoy en día se ha demostrado, que no es posible, ¿no? Que nosotros, dependiendo de la situación actual en la que estemos con la necesidad del negocio, deberíamos diseñar una solución probablemente para que tenga la capacidad de responder las demandas del corto plazo. Pero si esta solución va a seguir creciendo en funcionalidad, deberíamos dejar una base para que eso pueda ir incorporándose, por ejemplo, con las nuevas funciones a través de un diseño que sea evolutivo. Sí, vamos a hablar de eso dentro de un rato. Entonces es importante comprender las necesidades del negocio desde dos perspectivas, el corto plazo y también lo que va a ir ocurriendo en cuanto a la evolución de esas necesidades hacia el largo plazo. En segundo lugar, el uso de un marco de calidad de software nos va a permitir definir qué significa la calidad en un software, ¿de acuerdo? Hay una, digamos, corriente que nos dice que el software es un trabajo meramente creativo, artesanal, ¿no? Pero la verdad nosotros tenemos como usuarios una expectativa muy alta del software, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay muchos negocios hoy en día que dependen de la estabilidad de WhatsApp para poder hacer sus operaciones. O hace unas semanas hubo una caída del BCP que afectó, por ejemplo, a Yape. Y muchos negocios y muchas personas que utilizan Yape como un medio de pago vieron afectado su trabajo durante varias horas, ¿no? Entonces nosotros, la verdad, no queremos que en el software que es importante para nosotros, el trabajo sea artesanal, sea un trabajo más bien ingenieril, que sea bastante exhaustivo en lo que debe ser incorporado como condiciones de seguridad, condiciones de pruebas, etcétera, de tal manera que obtengamos la estabilidad que buscamos en el software, ¿no? Y finalmente, en la última parte, que es incorporar consideraciones clave de diseño, les quiero comentar de algunos conceptos que son, digamos, los fundamentales que deberíamos considerar a la hora de poder hacer un diseño para una nueva arquitectura de una solución. Bueno, primero, comprender las necesidades del negocio. Un paso importante es un modelo de cómo entender el negocio a través del concepto de dominio. El concepto de dominios está basado en el modelo del DDD, el Domain Driven Design, eh, creado por Eric Evans hace ya más de 20 años, y que lamentablemente hay muchos ingenieros de software, ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, desarrolladores que no conocen, ¿no? Y digo, bueno, es una pena porque es un modelo que ha establecido una base de cómo poder comprender el negocio, por ejemplo, comprender cómo funciona un área, un proceso en una empresa, y tratar de entender eso para poder hacer un diseño correcto en una solución de software. ¿Ok? Domain Driven Design lo que propone es comprender el negocio desde la perspectiva de dominios, donde un dominio es un ámbito específico que yo acoto. Por ejemplo, ¿no? Un dominio podría ser en una empresa atención al cliente, otro dominio podría ser el área de reclamos, otro dominio podría ser de repente lo que son las operaciones, ¿no? Y los dominios deberían ser en lo posible totalmente autónomos, de tal manera que luego el reflejo que yo haga en el software es la construcción de una solución que también sea lo más autónoma posible, que no tenga dependencias. Y si tuviera dependencias, que sea con el menor acoplamiento posible. ¿Ok? Vamos a hablar de eso dentro de un momento cuando expliquemos el concepto de acoplamiento. Y el concepto de definir lo que es un dominio cuando yo abordo el análisis y la comprensión de una empresa, debería poder lograr comprender con profundidad cuáles son las necesidades de esa área de negocio o proceso y cuál es el comportamiento que suele tener, ¿sí? Hay un momento de quiebre importante en la duda de si yo debo automatizar algo como está o de repente debo primero optimizarlo.
ahí les respondo rápidamente que la recomendación es optimizarlo primero. Por ejemplo, si yo sé que estoy trabajando con un proceso cuyo problema probablemente no es primeramente la tecnología, sino más bien es un proceso que hace muchos años no ha sido cambiado, no ha sido optimizado, donde probablemente hay muchos controles, validaciones, aprobaciones, se pide documentación excesiva, las personas hacen mucho retrabajo, etcétera. Probablemente en ese caso, lo primero que se tiene que hacer es una optimización de los procesos y del modelo de negocios o cómo funciona esa parte del negocio, ¿no? Y después hacer un análisis de dominio, ¿ok? A partir de este concepto de dominio, podemos identificar varias cosas interesantes. Primero, un dominio debería abarcar los problemas y necesidades de un área o proceso en particular y que se van a corresponder después con el software que se piensa implementar para lograr la digitalización o automatización de ese dominio. Se debe hacer primero un modelo conceptual, ¿no? O un modelo de dominio. Esto es una representación que lo que no busca es tener una replicación exacta de lo que está pasando en la realidad, sino más bien es una abstracción acerca de los diferentes elementos del dominio, por ejemplo, cuáles son sus componentes, sus relaciones o cómo se gobierna, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay áreas de reclamos en las empresas que lo que hacen es recibir los pedidos de un cliente, los asignan a un pool de analistas de reclamos y ellos se encargan de responder, ¿no? Hay otros modelos de atención de reclamos donde hay mucho self-service, ¿no? Donde el cliente puede ingresar un reclamo y tiene incluso un proceso automático donde te va preguntando una serie de opciones para llevarte finalmente para muchas de esas opciones a una base de conocimientos, o sea, a un sitio donde te van a responder para que tú te puedas atender solo, ¿no? Y solamente en ciertos casos recién se deriva a una persona, a un humano, ¿no? Para que te atienda. Esas diferentes formas en las que pudiéramos encontrar un dominio de atención de reclamos debe estar reflejado a la hora de que yo arme una representación conceptual de un modelo de dominio. Porque lo que luego yo voy a automatizar va a depender de qué también haga ese modelo. En tercer lugar, tenemos una definición que se llama el lenguaje ubicuo. Bueno, Eric Evans usó en su definición la palabra ubicuo por decir que está presente en todos lados, ¿no? Yo prefiero utilizarlo en el día a día con el término de lenguaje común, ¿ok? La idea es que cuando uno aborda un área de negocio, incluso así tengamos experiencia en otras empresas en esa misma línea de negocio, lo que vamos a encontrar es un lenguaje propio, un lenguaje a medida, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en un proyecto que hace mi empresa y cuando hicimos una implementación, nosotros hemos implementado algo en una función que se llamaba opción del vendedor, ¿no? Pero sin embargo nos dimos cuenta ahí que el cliente le llamaba a eso la opción del comprador. Y sí, pues, ¿no? Porque en un proceso dado tú puedes tener como perspectiva para un evento de compra-venta, vas a tener un rol de comprador y vas a tener un rol de vendedor, ¿no? Pero nosotros, como éramos externos a esa empresa, lo habíamos puesto como vendedor, ¿no? Pero el cliente lo veía como un comprador, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles ocurre y si uno no logra capturar cuál es el lenguaje propio que está funcionando en un área, en un proceso, probablemente a la hora de traducirlo al software cometamos algún error, ¿no? Algo que solemos hacer muchas veces al diseñar software es ponerle un nombre que a nosotros como diseñadores o programadores nos parece mejor, ¿no? Y hacemos una traducción. Bueno, eso es un error, porque luego eso puede generar otro tipo de problemas cuando, por ejemplo, esa funcionalidad tenga que evolucionar, tenga que incorporarse, juntarse con otras características, o, por ejemplo, en un plano más técnico, cuando eso se le tenga que hacer después mantenimiento. Tenemos también que si un dominio es muy grande, lo que podemos hacer es subdividirlo en subdominios, ¿no? Donde probablemente cada subdominio tenga su propio enfoque y su propia complejidad. Y finalmente tenemos el bounded context, que es una forma de definir cuál es el límite que debería tener un modelo de dominio, ¿no? Es decir, dónde ese dominio termina, de tal manera que lo que esté dentro de ese dominio esté muy bien cohesionado y, como dije hace un momento, no tengamos que depender de otros dominios, ¿ok? La importancia de poder reducir la dependencia y el acoplamiento entre dominios es muy importante, ¿no? Es algo que es fundamental porque
lo que ocurre es que cuando tenemos, por ejemplo, en una empresa de tamaño mediano o grande, la necesidad de poder automatizar diferentes dominios, lo que se va a esperar es que cada uno de esos dominios puedan avanzar técnicamente o tecnológicamente de manera independiente, sin depender de otros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un área que puede ser, digamos, el área de operaciones en una empresa, ¿no? Que se encarga de repente de atender a los clientes, producto de darles un servicio particular. eh, por ejemplo, podría ser en una empresa de venta de comercio electrónico, ¿no? Y yo comienzo a despachar los productos. Entonces, esa área que se encarga de atender el despacho de los clientes, la entrega de los productos y todo el proceso el proceso de cobro, etcétera, debería ser un área que cuando automatice tenga la posibilidad de no depender de otras áreas, por ejemplo, no depender de recursos humanos o de repente de logística, ¿no? Eso va a permitir, por ejemplo, que se le pueda asignar un equipo totalmente eh, independiente que pueda responder todas sus necesidades sin que tenga que pasar a una autorización o a esperar la aprobación de otra área, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta lámina lo que podemos ver es tres flujos de valor. Esos flujos de valor son tres equipos independientes en donde cada uno podría atender a un solo, a diferentes dominios, ¿no? Pero en este ejemplo, lo que hemos hecho es hacer que estos tres equipos estén trabajando con un solo dominio y lo que han hecho es tienen una dependencia en lo que es la base del código, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente el flujo de valor uno que está implementado por el equipo uno tiene una parte asignada del código, pero cierta parte tiene intersección con el flujo de valor 2. Por lo tanto, cada vez que lo tiene que tocar, tiene que coordinar cuál es el impacto o de repente modifica algo que el otro equipo ha hecho, ¿no? Es importante ver cómo, desde el análisis de dominio que se puede hacer en el negocio, si yo no hago una definición correcta del bounded context, cuál es el límite del dominio, y más bien los dominios se comienzan a traslapar y eso lo traslado finalmente a la automatización, a la programación, lo que voy a tener es esto, ¿no? Equipos que comienzan a depender de otros para hacer simplemente cambios en el código. Un ejemplo más concreto, ¿no? Acá tenemos el caso de una empresa que es una empresa de viajes y lo que ha hecho es, tiene acá un subdominio que se llama el subdominio de lealtad, donde se maneja todo lo que es la acumulación de puntos, ¿no? O millas, algún tipo de registro de cómo yo voy utilizando los servicios y en función a eso me van dando unos puntos de lealtad, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que se ha hecho, se ha definido este subdominio que tiene en este caso tres funciones. Existen las cuentas de lealtad, por ejemplo, me han creado mi usuario en donde se pueden ir acumulando mis puntos, ¿no? Luego tengo la acumulación de los puntos y finalmente en algún momento yo esos puntos los canjeo por recompensa, ¿no? Que puede ser canjearlo por algún producto, de repente por un viaje, ¿no? De pronto me dicen, oye, necesitamos ahora incorporar, hacer un cambio para poder poner lo que es lo relacionado a la clasificación y niveles de lealtad. Es decir, a todos los clientes que tienen sus puntos de lealtad se les quiere poner en niveles, ¿no? Hay un nivel premium, platinum, de repente gold, y cada uno de esos niveles depende de la cantidad de puntos que tengas acumulados, ¿no? Y a partir de eso, de repente cambian varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cambian características de las cuentas y cambian características de las recompensas que te pudieran dar, ¿no? Entonces, es una funcionalidad nueva que se quisiera incorporar, pero que impacta todo lo que ya existe, ¿de acuerdo? O sea, es un cambio que puede ser grande para este equipo, ¿no? Pero la ventaja que tenemos en esta situación es que el equipo es autónomo, ¿no? No tiene dependencias. Si bien tiene que integrar lo nuevo que ha venido, que son los niveles de lealtad, con los otros tres requerimientos o tres funciones que ya existían, como las cuentas, los puntos y las recompensas, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, debido justamente a que el dominio está perfectamente delimitado y no hay otras dependencias. Muy bien. ¿Qué pasa con respecto al marco de la calidad de software? Existen una gran cantidad de marcos de calidad. Empecemos primero definiendo qué cosa es la calidad. La calidad consiste en cumplir o superar expectativas y necesidades de los clientes
pero esas expectativas y necesidades deben estar especificadas, ¿de acuerdo? Algo que probablemente es lo más visible cuando hablamos nosotros de una falta de calidad es la falta de consistencia en un producto y, por ejemplo, el que tenga defectos, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, un software que a veces funciona, a veces no, o de repente comete fallas, entonces uno dice, este producto es de mala calidad, ¿no? Pero es importante comprender que la calidad la tenemos que definir específicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo veo que un software es lento, ¿no? Y digo, o mejor dicho, yo veo que un software en mi percepción es lento, ¿no? Y es porque de repente al hacer una operación me demoro 6 segundos, desde que envío, le doy a aceptar hasta que obtengo la respuesta, ¿no? Pero de repente, a la hora de hacer, haber sido hecho ese software, realmente la definición fue que esa operación dure 6 segundos, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que ese software tiene un problema de calidad porque en mi percepción no cumple mi expectativa, ¿no? Si algo se hace de acuerdo a la expectativa de diseño, entonces se está cumpliendo la calidad. Si probablemente un usuario no está satisfecho con eso, entonces tenemos que cambiar las expectativas para poder adaptar la calidad a eso, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos es, en la calidad, hacer una mejora continua, ¿no? Porque evidentemente yo puedo tener un punto de partida, pero voy a estar siempre siendo más exigente en los requerimientos que se quieren implementar relacionados a la calidad. Entonces, la calidad como concepto es esto, es una definición de expectativas que yo busco cumplir a la hora de hacer una implementación, ¿ok? Y específicamente entrando a la calidad de software consiste en cómo yo aplico estas mejores prácticas de calidad a lo que es el software. Entonces, si yo necesito definir las características de calidad de un software, lo que debería hacer es establecer con claridad cuáles son esas características y probablemente cuáles son las subcaracterísticas. Y luego preocuparme por cómo hacer para que el software implemente todo eso, ¿no? Es por eso que hace ya algunos años la Organización de Estándares Internacional ISO definió un estándar que se llama la familia ISO 25000, ¿no? Dentro tenemos el ISO 25010, que es un estándar que ayuda a definir y evaluar la calidad del software de una manera concreta, ¿ok? Yo lo que les propongo es que la especificación ISO, ustedes lo tomen como un punto de partida, lo tomen como una especie de checklist con el cual podemos empezar y que probablemente ustedes, producto del uso y de la experiencia, encuentren algunas otras características de calidad que consideran que no está en ISO, pero que ustedes le puedan añadir, ¿no? Y por lo tanto, también puede ser que ustedes encuentren algunas cosas en el ISO 25000 que de repente les parezca demasiado o que en este momento no son relevantes para ustedes, ¿no? Lo que hizo la gente de ISO es definir lo que se llaman las características de calidad del software y dentro de cada característica hay un conjunto de subcaracterísticas. Esto aplica a cualquier tipo de producto de software, ya sea una aplicación, una web, una solución realizada en cloud, en on-premise, etcétera. ¿Ok? Y lo interesante es que no solamente abarca aquellas cosas, digamos, más cercanas a lo que es un usuario final, ¿no? Sino también muchas cosas que son no funcionales, que las conocemos usualmente como los requerimientos no funcionales. Este es un mapa mental que resume lo que es el ISO 25010, ¿ok? Le vamos a dar un vistazo y luego le voy a poner un ejemplo de una de estas características. La que es la más relacionada a la parte del usuario final es la primera característica que se llama funcionalidad. Ahí tenemos tres subcaracterísticas. Lo que es la completitud, es decir, si la funcionalidad que me han pedido está completa, está, digamos, desarrollada o implementada de manera completa, ¿no? No parcial, evidentemente. Segundo, si está correcta, es decir, si cumple lo relacionado de acuerdo a las reglas de negocio, validaciones y controles que se supone que debe de tener. Y finalmente, la idoneidad, es decir, si fue implementado de tal forma que está, digamos, siguiendo lo esperado por el usuario, ¿no? Porque muchas veces la idoneidad no es la adecuada. Por ejemplo, hay casos de soluciones que se implementan, pero de repente debieron ser aplicaciones móviles y no aplicaciones web, y eso representa una serie de problemas, ¿no? Y después de la funcionalidad tenemos otras 7 características.
Tenemos, por ejemplo, rendimiento. Rendimiento tiene que ver con el desempeño que nosotros esperamos de un software, ya digamos en el tiempo, pero también de acuerdo a los recursos que puede estar utilizando. Tenemos una característica relacionada a la usabilidad. Aquí está incorporado todo aquello que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, que se puede entender, que se facilite el aprendizaje, que yo pueda aprender muy rápido a utilizar el software, que sea fácil de operar, que esté protegido contra errores que yo podría causar, ya sea involuntarios o voluntarios, que sea algo atractivo para que se facilite el uso y además para que sea algo accesible. Dentro de este punto de accesibilidad está todo lo relacionado a personas que puedan tener diferentes tipos de retos para poder acceder al uso de un software, ¿no? Problemas en la vista, problemas auditivos, problemas para utilizar un teclado o un dispositivo apuntador, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una característica que muchos dejamos fuera a la hora que hacemos un software, ¿no? No pensamos en este público que a veces puede ser bastante grande, ¿no? Em, y bueno, el paso del tiempo a veces nos da a entender la importancia de esta subcaracterística de accesibilidad, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, mi visión ha necesitado una mayor gradación de lentes, ¿no? Y me pasa ahora que, por ejemplo, paro renegando con la aplicación de LinkedIn, porque el LinkedIn, incluso una pantalla grande, no se ve muy bien y no hay forma fácil de cambiar las letras, ¿no? Uno tiene que utilizar las opciones de accessibility del iOS para poder verlo mejor, ¿no? Entonces, es importante también incorporar esto, ¿no? Y si uno no lo incorpora, ser explícito, ¿no? Decir, oye, por si acaso, no estoy considerando estas características de usabilidad por falta de tiempo, no me parece relevante, lo que fuera. Tenemos una siguiente característica que se llama fiabilidad. La fiabilidad lo que hace es establecer el escenario en el que nosotros esperamos que el software no tenga alteraciones en alguna condición irregular. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna interrupción, por ejemplo, una falla eléctrica o de repente hay un fallo de alguno de los subcomponentes del software, ¿ok? Y queremos además que si hubiera un problema de este tipo, se pueda recuperar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que los software no pueden garantizar estar 100% disponibles, pero queremos que en ese pequeño porcentaje de casos en que no va a estar disponible, se pueda recuperar en un periodo de tiempo, ¿no? Que no pasen horas, sino que pasen minutos, si es posible, segundos, ¿no? Y para esto, por supuesto, hay que hacer cosas como arquitectura. Acá es donde, por ejemplo, se implementan mecanismos de alta disponibilidad, mecanismos de tolerancia a fallos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redundancia, sistemas de contingencia, etcétera. Tenemos por acá lo que es la compatibilidad. Hay aún muchas necesidades de compatibilidad. Probablemente hace algunas décadas la mayor preocupación de compatibilidad era el que tú puedas correr en diferentes sistemas operativos, pero hoy en día tenemos otras necesidades de compatibilidad. Por ejemplo, la compatibilidad probablemente más importante hoy en día sea la necesidad de poder soportar diferentes tipos de nubes, ¿no? Tú quieres crear una solución que pueda correr perfectamente en Amazon Web Services, en Azure o en GCP y evitar el lock-in, ¿no? El quedarte bloqueado o asociado a una sola de las nubes. Pero a veces también encontramos en ciertas infraestructuras la necesidad de compatibilidad en una escala menor, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas medianas o más chicas van a querer correr algún componente server, por ejemplo, de base de datos, junto en el mismo servidor en donde ya tienen corriendo otras bases de datos, ¿no? Entonces quieren que eso sea compatible y de repente dices, oye, pero la nueva aplicación yo la hice en MySQL y mis bases de datos que ya vienen corriendo años sin problemas su SQL Server, ¿no tendré algún problema? Y se presenta este reto de la compatibilidad. En sexto lugar, tenemos lo que es la portabilidad. La portabilidad implica la capacidad de que algo se pueda adaptar a un entorno, lo podemos intercambiar un componente por el otro. O, por ejemplo, algo que es muy común, la facilidad de instalación, ¿no? Nosotros queremos software que sea muy fácil de instalar. Y no me refiero solamente a algo como la parte más consumer, ¿no? Más visible, como por ejemplo una aplicación móvil, sino también importante para la gente de infraestructura y operaciones, ¿no? Que una aplicación que yo pueda desplegar en un entorno tenga facilidades de instalación. En séptimo lugar, tenemos la mantenibilidad, que es otro aspecto en el cual no nos preocupamos mucho a veces cuando hacemos un software. ¿Cómo diseñamos el software de tal manera que luego,
alguien en el futuro lo pueda modificar y sea fácil entender, encontrar un punto donde tiene que hacer un cambio, o de repente poder hacer un refactoring con cierta facilidad para cambiar una parte del código, extraerla, transformarla en una función o en un servicio. Y finalmente tenemos la parte de seguridad, ¿no? Aquí con lo que es seguridad, digamos, lo que hace ISO 25010 pone estos 5 aspectos, ¿no? Confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad y responsabilidad. Pero yo complementaría en la parte de seguridad con probablemente algún otro modelo de seguridad mucho más amplio que nos permita evaluar el software desde otra perspectiva, ¿no? Acá tenemos prácticas de las alianzas que existen para cloud, por ejemplo. Hay otros ISOs que abarcan todo lo que está relacionado con seguridad. Y bueno, hay un montón de prácticas que pudiéramos aprovechar. Ahora, para hacer un ejemplo un poquito más detallado, agarramos, por ejemplo, acá la característica de rendimiento, ¿no? Esta característica de rendimiento tiene dos subcaracterísticas: el comportamiento temporal, que es la capacidad del software para proporcionar tiempos de respuesta y procesamiento adecuados, y la utilización de recursos, que es la eficiencia en el uso de recursos. Esas dos cosas tienen que ver con el rendimiento. En la primera, nosotros lo que esperamos es que una aplicación, un software, tenga un tiempo de respuesta adecuado. Y los tiempos de respuesta son varios, ¿ah? Tiempo de respuesta de carga, tiempo de respuesta de procesamiento, tiempo de respuesta de atención a una transacción. Por ejemplo, envío algo y espero la respuesta, ¿no? Y yo puedo, para cada una de las necesidades de tiempo de respuesta y procesamiento, usar diferentes técnicas de arquitectura. Y la utilización de recursos, yo lo que espero es que los recursos también se utilicen lo menos posible, solamente los recursos que se requieran, ¿no? Y este punto en particular es crítico hoy en día con lo que está pasando en muchos casos en donde empresas se han sentido decepcionadas al tratar de mover cargas de trabajo a la nube, ¿no? Porque han hecho implementaciones en nube y lo que ha ocurrido es que de pronto les ha venido una factura enorme, ¿no? Producto de que no han hecho, no han tenido las precauciones para poder usar, por ejemplo, los recursos solamente en el momento requerido, en un horario restringido, habilitar las capacidades de escalabilidad para que solamente se crezca on demand y no tengamos un recurso sobredimensionado. Entonces, son dos aspectos muy importantes. Y como un ejemplo específico tenemos el caso del uso, por ejemplo, de los Content Delivery Network, ¿no? Eh, en una, en una solución web que yo pudiera implementar, voy a necesitar manejar, por ejemplo, ciertos tipos de datos, imágenes o videos, ¿no? Y si yo tengo un alcance, digamos, más allá de lo que es un alcance a nivel país, de repente un alcance global, lo que voy a querer hacer es que en mi proveedor de nube voy a utilizar un CDN para que mi contenido se distribuya de manera estratégica y cuando un usuario se logue en cierta parte del planeta, acceda a los recursos que están en un caché server en una zona geográficamente más cercana, de tal manera que la solución pueda hacer un rendering de, digamos, de una interfaz usuaria utilizando los recursos que están más cercanos y el tiempo de respuesta sea mejor, ¿no? Si ponemos todo en un solo punto de acceso, probablemente el usuario que está más lejos va a tener una latencia mayor y su experiencia de usuario no va a ser buena, ¿no? Por ejemplo, es algo que hay que incorporar, esto es algo que hay que incorporar en una arquitectura, ¿no? Pensar dónde van a estar mis usuarios, cuál es la expectativa de latencia que tienen, están ubicados local, globalmente, puedo hacer uso de algún recurso tipo CDN, cómo lo implemento, cómo lo mantengo actualizado, cada cuánto tiempo, cada cuánto debería ser la vigencia de ese caché, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, hablar acerca de las consideraciones clave de diseño. ¿Ok? Hay algunas cosas importantes que considerar, como por ejemplo lo que es la modularidad, ¿no? La modularidad consiste en definir cuál es la capacidad, la división que voy a hacer de una aplicación, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, una sola base de código y ahí está todo lo que necesito para mi aplicación, estamos hablando de una solución monolítica, ¿sí? Hasta hace un tiempo, por la popularización que se había logrado con los microservicios, todos hablaban acerca de que hay que pasar todo a microservicios, ¿no? Bueno, la verdad, la experiencia ha demostrado que eso ha sido un error, ¿no? Uno tiene que ir analizando caso por caso, ¿no? Hay muchos casos de uso donde el mantener el código como un monolito es una buena práctica, ¿ok?
Y más bien, cuando yo creo una nueva aplicación, la sugerencia es crearlo como un monolito y luego poco a poco, de acuerdo al comportamiento del software, me refiero a una escala ya de funcionalidades, ir tomando decisiones acerca de qué cosas pueden ir pasando como servicios. No siempre como microservicios, sino como servicios de diferentes tamaños. Donde probablemente yo no tenga microservicios, sino mini o macroservicios. ¿Ok? Entonces, de esto es importante también conversar a la hora de diseñar una arquitectura, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a mi base de código? ¿Como una sola base? Hay cosas que ya conozco cuál es el comportamiento funcional y vale la pena empezar a trabajarla como un servicio o de repente no. Voy a empezarlo como un monolito y voy empezando a ver qué pasa en el camino y de acuerdo a eso voy haciendo el diseño, ¿no? Tenemos luego el concepto de granularidad, ¿no? La granularidad es el criterio que me ayuda a decidir por qué voy a separar mi código, cuál va a ser la razón para separar mi código de piezas más grandes a piezas más pequeñas, ¿ok? Y para esto tengo básicamente dos grandes conceptos, ¿no? El concepto de desintegración y el de integración. El desintegración lo utilizo para poder tener algún argumento para separar el código en un servicio aparte. Y el de integración me sirve al revés, cuando me doy cuenta que de repente no ha valido la pena tener algo separado y más bien tengo que juntarlo, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios que podemos utilizar para poder identificar en el código qué tenemos que separar o qué tenemos que integrar. Luego tenemos el acoplamiento. El acoplamiento es probablemente una de las condiciones más críticas en lo que es el diseño del software, porque el acoplamiento ya se ha demostrado no solamente ocurre a nivel del código o a nivel de aplicaciones o sistemas que dependen entre sí. El acoplamiento incluso se lleva a un nivel más grande, el acoplamiento organizacional, ¿ok? Hay veces que el código está perfectamente organizado, pero de repente para poder desplegar un software necesita una serie de aprobaciones de diferentes áreas. Todo lo que puedo haber yo ganado en el desarrollo, el DevOps o lo que fuera, lo he perdido en el acoplamiento organizacional, ¿no? Es por eso que lo que se busca es que en un análisis de dominio partamos desde que el dominio sea lo más autónomo posible y eso lo reflejemos en el software, ¿ok? Ahora, si hacemos un poco de zoom en lo que es el software, tenemos cuatro tipos de acoplamiento. El acoplamiento intrusivo, que consiste en que un componente conoce todos los detalles de otro componente, todos, ¿no? Por ejemplo, un componente conoce, pues, cómo está configurada la base de datos, el esquema de la base de datos, los archivos que se procesan, la estructura de los archivos, hasta la lógica del negocio la tiene de repente replicada, ¿no? Un segundo nivel es el acoplamiento funcional, que es cuando reglas de negocio y lógica del dominio son conocidas por otro componente. Un caso típico podría ser, por ejemplo, una lógica que calcula un precio que está duplicada en dos o más sitios, ¿no? Tengo que cambiar en un sitio, pues tengo que cambiar en varios sitios. El tercer nivel es el acoplamiento del modelo, que es cuando el concepto del modelo de dominio es conocido por otro componente, ¿no? Ahí tenemos un acoplamiento un poco más conceptual. Y finalmente tenemos un acoplamiento contractual o por contrato, que es cuando entre dos componentes solamente se conoce una interfaz. La interfaz es una construcción que se hace para servir como un intermediario entre dos componentes. Acá podemos ver el caso del acoplamiento intrusivo. En este caso vemos un componente que se llama componente A, que lo que hace es, de repente, desde un servicio, que es parte del bloque de códigos, se llama a una función o componente muy particular que está dentro de la otra base de código, ¿no? Esto podría ser el llamado una librería o, por ejemplo, un store procedure, que generan acoplamientos muy fuertes, ¿no? O de repente, una de las partes del código de acá llama directamente a la base de datos de otro componente. En contraposición tenemos el acoplamiento contractual. En el acoplamiento contractual lo que tenemos es que entre ambos componentes solamente hay una interfaz, ¿no? Y la interfaz, el término que se ha popularizado en los últimos años es Application Programming Interface, ¿no? Lo que es la interfaz de programación de aplicación. Y las interfaces se describen en forma de contrato, ¿no? El contrato representa qué cosa es lo que yo envío y lo que yo espero recibir, ¿no? En un API, ¿no? Todos los APIs se documentan, se tangibilizan en la forma de contratos. Muy bien, y finalmente también es bueno saber cuáles son las alternativas que yo puedo tener para migrar a la nube, ¿no? Hay una serie de posibilidades. Estas posibilidades son buenas entender cada una cuáles son sus pros y sus contras.
y cómo podemos optar por cuál es la mejor alternativa, ¿no? Y eso funciona acá, en este primer nivel. Y en un segundo nivel, ¿cómo lo podríamos implementar en la nube? ¿Con qué tipo de servicios, no? Hay cosas, por ejemplo, que yo puedo implementar sin que sea cloud native, pero que sea, por ejemplo, compatible con contenedores. Y eso puede funcionar muy bien en muchas nubes, ¿no? Pero pudiera estar perdiéndome de la posibilidad de obtener mejores precios si es que lo migrara a servicios cloud native, ¿ok? Expectativas sobre el arquitecto, pues en general podemos hablar acerca de que tome decisiones, que analice continuamente la arquitectura. Hacer arquitectura no es un trabajo estático. Mantenerse actualizado con las tendencias actuales, asegurar el cumplimiento de las decisiones que él establezca, ¿no? A través de diferentes técnicas, por ejemplo, coaching, pueden haber diferentes tipos de reviews, architectural reviews o code reviews. También es importante que haya una diversidad en cuanto a la exposición y a la experiencia, porque eso va a abrir la posibilidad de escenarios de decisiones que pudiéramos tomar para una arquitectura. Tener conocimiento de al menos un ámbito del negocio, si eres un arquitecto que esté en una empresa, es bueno que al menos conozcas un dominio del negocio con profundidad y los otros dominios de manera general. Algunas habilidades interpersonales también son importantes, como por ejemplo lo que es la comunicación, es probablemente fundamental. También el hacer un poco de storytelling, en cómo explicar algo en el contexto de una problemática, ¿no? Y finalmente, nos vamos a encontrar también con situaciones en donde hay eh, política organizacional con la cual hay que ver cómo la manejamos, ¿no? Importante lo que decía al inicio, el arquitecto debe hacer ingeniería, la parte de oficio y creatividad están ahí, no la vamos a perder, pero no podemos basar una nueva solución solamente en eso, ¿no? También tenemos que hacer bastante ingeniería y la verdad, amigos, hay un montón de prácticas de ingeniería que se han desarrollado muchísimo en los últimos años que tenemos que utilizar, ¿no? Están ahí, están muchas veces disponibles en Internet como recursos gratuitos, ¿no? Entender con claridad la diferencia entre arquitectura y diseño, ¿no? El diseño va a entrar a un mayor nivel de detalle, mientras a nivel de arquitectura vamos a hablar de cosas como características, patrones, estilos, estructuras de componentes. Cuando uno hace diseño de software ya entra todo el detalle específico de qué clases vamos a usar, cómo va a ser la interfaz usuaria, qué APIs, el código, etcétera. Importante como arquitecto hacer un análisis de comparativo, ¿no? El trade-off, o sea, si hago algo que pierdo o en cada opción, cuáles son los pros y contras, ¿no? Por eso, cada decisión de arquitectura siempre va a estar acompañada de la palabra depende, ¿no? No hay arquitectura perfecta, ¿no? Todo va a depender de la situación, del contexto, del momento en el tiempo, de las expectativas. Además, pensar en construir arquitecturas evolucionarias. Ya no existe esa idea en la que yo construyo una arquitectura al inicio y es como una casa, ¿no? Que tengo que construir el edificio o la casa porque sé que va a tener 3, 4 pisos y por lo tanto la arquitectura tiene que estar perfecta porque si no, no va a soportar lo que se piensa implementar. Sobre todo en las soluciones nuevas o soluciones que tienen que ver con cloud, yo debería pensar en arquitecturas evolucionarias, ¿no? Y es más, el tiempo ha dado la razón que incluso en otro tipo de soluciones, por ejemplo, lo que son premise o soluciones que ya tienen bastante madurez funcional, necesitamos empezar con algo que vaya evolucionando de a poco. Y finalmente, una pregunta que siempre me hacen es si el arquitecto debe programar. La respuesta corta es sí, ¿no? O sea, el arquitecto debe programar. Yo sugiero siempre a los que hacen roles de arquitectos que no pierdan el hábito de programar, al menos un poquito, de repente siempre ver tutoriales, hacer alguna pequeña aplicación, eh, tener por ahí pues sus repositorios en GitHub con algo que vayas incorporando siempre alguna funcionalidad nueva para que no pierdas el ritmo. Hay diferentes formas de hacer que un arquitecto participe con programación en un proyecto. Puede ser que tenga ciertas partes de manera responsable. Puede ser que él haga pruebas de concepto, de ideas que se quieren probar. Y puede ser también que él aborde ciertas cosas, como por ejemplo la deuda técnica, ¿no? O haga ciertos refactores. ¿Ok? Y finalmente, comentarles que la arquitectura siempre debe empezar como una arquitectura de corto plazo. ¿Ok?
Algo clave en el arquitecto es su capacidad no solamente de crear, sino también de visualizar y colaborar, ¿no? Em, la creación implica el que yo pueda tangibilizar las decisiones que se toman de alguna forma, y una de las herramientas más populares para el arquitecto hoy en día es utilizar los ADR, ¿no? El ADR es el registro de decisiones de arquitectura que básicamente tiene cuatro componentes básicos, ¿no? Uno puede crear su versión con más cosas, pero básicamente una frase corta que explique cuál es la decisión de arquitectura, un contexto que explique cuál es el problema y las opciones que se evaluaron, y justamente acá es donde viene la parte eh, que hablábamos hace un rato, el depende. Tercero, explicar cuál es la decisión de arquitectura con una descripción más detallada. Y finalmente, cuáles son las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Incluso aunque uno tome la mejor decisión, es posible que haya algún tipo de impacto, ¿no? Por ejemplo, comprar algo, eh, instalar algo en cierto sitio o cambiarlo por otra cosa, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un ADR. El nombre del ADR acá es usar SQL Server y MongoDB. Es la decisión que tomó un arquitecto. Contexto. Gran parte de la data se puede modelar relacional, pero existen estructuras cambiantes y tipo documentos. Por ello, se evaluó poner todo en SQL Server, pero eso generaría mucha complejidad en el desarrollo. Decisión, usar ambas bases de datos. Consecuencias. El análisis trade-off indicó que la base de datos relacional hubiera tenido que pasar por muchos rediseños de modelamiento. En la empresa no se cuenta con licenciamiento de MongoDB, además se debe capacitar al equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, la creación que hace el arquitecto debe tangibilizarse en este tipo de información, ¿no? Que como ven, mínimamente no es una información muy abundante. Y además, deberíamos tener la capacidad de usar lenguaje visual, o sea, cómo podemos modelar de una forma gráfica alguna decisión que se ha tomado. Hay varias herramientas para eso. Acá tenemos UML, un modelo muy popular es el C4 Model, que representa un modelo de 4 niveles para poder representar cada tipo de arquitectura, donde el cuarto nivel utiliza UML para la representación visual. Y finalmente tenemos Archimate de Open Group, que es un modelo que tiene, creo yo, bastante riqueza y que sirve muy bien, sobre todo para, digamos, partir de arquitectura empresarial o para Domain Driven Design y a partir de ahí llegar a la parte técnica, ¿no? Y para cerrar, amigos, comentarles que diseñar una buena arquitectura pasa porque sea un trabajo colaborativo y holístico, ¿no? Colaborativo desde la perspectiva de la interacción con el negocio, porque conforme nosotros vamos comprendiendo mejor el dominio del negocio, entendiendo el lenguaje que ellos manejan, vamos a poder hacer una mejor representación en software. Y colaborativo también con los equipos de tecnología, ¿no? Con los desarrolladores, la gente de infraestructura, si hay equipos que manejan DevOps o testing también, porque de esa manera vamos a asegurarnos de que todos estos stakeholders incorporan alguna característica dentro de la solución y no se nos escape nada. ¿Ok? Con esto termino y quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Bueno, en los cursos que estamos dictando en el DEC, tenemos un curso de arquitectura de soluciones digitales donde vamos a dedicar una sesión a hablar sobre el ISO 25010 y poner ejemplos sobre cómo vamos a implementar cada caso, ¿no? No conozco un curso que habla solamente de ISO 25010, pero en todo caso, sí en este curso lo utilizamos como un marco importante para que no se nos escapen varias cosas clave en una arquitectura. Una buena definición del ámbito de un monolito es una base de código común, ¿sí? Y un buen ejemplo es el siguiente, ¿no? Si a la hora que ustedes despliegan una solución o pasan a producción, tienen el código, digamos, compila como un solo bloque y tienen que asegurarse, hacen un cambio y todo ese código se tiene que compilar para transformarse pues en algún build, en algún despliegue de librerías, ¿no? O de repente en algún WAR, EAR, etcétera, y eso lo van a pasar a producción, estamos hablando de un monolito, ¿sí? Pero en el momento en que de repente tú te das cuenta de que una parte de tu código la puedes compilar y pasar a producción de manera independiente al otro, esa parte del código ya no es un monolito, está pasando como un componente independiente y probablemente sea un servicio, ¿ok?
Entonces, ese es el límite, ¿no? No está definido de acuerdo a la cantidad de tablas, pues, ¿no? Sí, la recomendación es que el arquitecto sea parte integrante del equipo de desarrollo, pero acabo de dar varias posibilidades, ¿no? Porque a veces en empresas muy grandes el rol del arquitecto está, digamos, dedicado en un 100% a hacer arquitectura, termina un proyecto y pasa a otro, pero la recomendación es que no pierdan la cercanía con la programación, ¿no? Porque eso te da otro tipo de realidad. O sea, si por ejemplo no hay forma en que programes, se recomienda, como vimos ahí, que por lo menos el arquitecto participe en las sesiones de code review, eh, se siente de vez en cuando a revisar un poco del código trabajado, vea cómo ha funcionado en la realidad alguna idea que se tenía inicialmente, ¿no? Por ejemplo, ese caso que vimos hace un rato de SQL Server con MongoDB, ¿no? A mí me gustaría ver en la realidad qué pasa cuando un programador de repente tiene que programar una grabación de datos en las dos bases de datos en una sola transacción. ¿Qué ocurre en ese momento, no? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo se resuelve eso? Plantea otro tipo de retos. Sí, normalmente el principal problema del acoplamiento se presenta en el despliegue, ¿no? En el despliegue del pasar el software. Pero tienes razón, o sea, también puedes tener una situación de monolito si tienes, por ejemplo, diferentes componentes de software abordando una sola base de datos, ¿no? Este caso se presenta típicamente en las empresas que tienen una sola base de datos donde han puesto cosas como información de clientes o de los productos del cliente, y a lo largo del tiempo han ido construyendo aplicaciones donde todas apuntan a la misma base de datos, ¿no? Y han creado dependencias, también así, ¿no? Por ejemplo, una aplicación no puede hacer un cambio hasta que otra aplicación no le dé su ok porque de repente hay que modificar un campo en una tabla. Bueno, sí, hay herramientas como JMeter, por ejemplo, que te ayudan a medir diferentes técnicas de rendimiento, ¿no? Tú puedes medir la estabilidad del software, por ejemplo, correrlo por un periodo de tiempo para ver que no se deteriore producto del uso. Puedes medir los picos, puedes medir incluso hasta en qué momento se cae el software, ¿no? Una prueba de carga, de estrés o de pérdida. Bueno, sí, en este momento no tengo el recurso a la mano, pero sí hay información de accesibilidad. Yo les recomiendo utilizar los modelos de System Design que tienen, por ejemplo, Meta o Microsoft. Busquen ustedes System Design, que es el modelo de User Experience combinado con User Interface que tienen muchos fabricantes. Lo tienen Apple, lo tiene Meta, lo tiene Google, lo tiene Microsoft. Y ahí busquen la parte de accessibility. Ahí les dan un montón de recomendaciones acerca de cómo diseñar la experiencia de usuario y la interfaz usuaria para accesibilidad. Va a depender de la naturaleza del software, ¿no? Hay muchos software que han vivido años sin, por ejemplo, tener ninguna caída, entonces no han necesitado esquemas de alta disponibilidad, no han necesitado ni siquiera esquemas de contingencia, no tienen ni backups y no han tenido problemas, ¿no? Pero un auditor, si analizara eso, te va a decir, oye, tú estás en este tipo de industria y necesitas tener mínimamente un backup, ¿no? Entonces los criterios de calidad va a depender, en verdad, ¿no? Bueno, la arquitectura empresarial es toda una, diría, eh, frente de conocimiento dentro del mundo de la ingeniería de software, que lo que busca es hacer una comprensión de la visión del negocio, sus objetivos de largo plazo, y a partir de ahí ir modelando un ecosistema tecnológico que vaya respondiendo a esa visión. El arquitecto empresarial, digamos que es el primero que se preocupa por este horizonte de largo plazo y además ve el ecosistema tecnológico como un portafolio de soluciones, no lo ve como aplicaciones aisladas, ¿no? Y más bien un arquitecto de abajo, digamos, un arquitecto de software, un arquitecto digital, sí está más en el ámbito de una solución particular, ¿no? De un sistema puntual, de una aplicación puntual, ¿sí? El arquitecto de software está probablemente más enfocado en lo que es el comportamiento del software para los requerimientos puntuales que tiene, ¿no? Mientras un arquitecto empresarial de repente va incluso a cuestionar qué cosas se tienen que desarrollar o qué cosas tenemos que comprar en el mercado. El arquitecto empresarial va a ver, por ejemplo, que ese CRM que hemos venido desarrollando desde hace 10 años y que nos hace sudar sangre, en el mercado es un commodity, entonces tengo que comprarlo. ¿Se dan cuenta? Esa decisión, por ejemplo, no la va a poder tomar un arquitecto de software. El arquitecto de software del CRM va a estar preocupado viendo cómo optimizar la aplicación del software que venimos haciendo hace 10 años.
Y el arquitecto empresarial nos va a decir, hoy estoy acá, hay que darlo de baja, ya no deberíamos tenerlo y más bien busquemos una opción nueva en el mercado. Mira, la verdad sí es un escenario, pero te crea cierto nivel de acoplamiento, ¿no? Porque yo diría que si la librería tiene una rotación baja, valdría la pena, ¿no? Valdría la pena, sobre todo en el contexto dentro de una empresa, funcionaría como cuando consigues una librería de un proveedor y manejas un esquema de versioning, tratas de que haya una compatibilidad hacia atrás, por ejemplo, si una nueva función de la librería o una nueva clase de repente va a tener una evolución, no haces unos cambios como para poder malograr algo anterior, sino creas una nueva versión y la versión, una nueva versión versionada, valga la redundancia, ¿no? Se podría manejar así, ¿no? Pero sí sigue siendo válido como un mecanismo como un nivel de reutilización, ¿no? Un nivel de reutilización dentro de la programación. No todo puede pasar siempre por API. Pero hay varias, ¿no? Em, la gente de Open Group tiene Archi, que es una solución que implementa Archimate, y es una herramienta gratuita. Ustedes la pueden bajar del website de Open Group. Hay otras herramientas complementarias que me ayudan más en la parte de diagramación, ¿no? Pero Archi es probablemente la que se parece más a una herramienta que me ayuda a hacer una arquitectura de software integrada, ¿no? Herramientas como Draw.io, por ejemplo, implementan una serie de formas de diagramación. Draw.io incorpora Archimate y también incorpora el modelamiento como UML, implementa IDEF 0 y 1, implementa la forma de hacer arquitecturas en diferentes nodos, ¿no? Muy bien, amigos. Espero que se animen a inscribirse en el curso de Arquitectura de Soluciones Digitales. Y eso es todo. Les agradezco por su atención y también por las preguntas que han sido bastantes. Muchas gracias.